Bueno, estamos en plena campaña electoral, a días nada más de que pudimos escuchar a los 5 candidatos al presidente en los 2 debates que tuvimos oportunidad de desgranar un poco más lo que cada uno piensa, ¿no? Propuestas escuchamos, no sabemos si tantas, quisiéramos haber escuchado algunas más, pero algunos debates que surgen a partir de las propuestas de algunos candidatos que me parece muy interesante que charlemos con, bueno, está Griselda Balata con nosotros acá, es diputada nacional. Bienvenida, Griselda. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Qué interesante el debate que planteás de construir escuelas y cárceles y cómo va de la mano, ¿no? La situación de las cárceles y de los sistemas penitenciarios en Argentina, que es calamitosa, que es, la verdad, denigrante. Y cómo va de la mano con la escuela y la educación pública que tanto está hablando en este momento a partir de algunas propuestas de candidatos, ¿no? Que dieron mucho que hablar. Claro, porque en realidad se habla mucho de la seguridad, de garantizar la seguridad ciudadana del colectivo social, pero la verdad es que nunca se va a fondo en la búsqueda de soluciones concretas y definitivas, ¿no? Bien. Yo lo que hago referencia, porque es un tema que la dirigencia política no toca, la verdad es que me preocupa eso, es cómo nosotros en una sociedad en donde más del 40% está sumido en la pobreza, 6 de cada 10 niños no terminan el colegio secundario. Por ahí su destino, su lamentable y penoso destino después es el delito. La enorme cantidad de delitos que se cometen, no solamente que son de jóvenes, sino que cada vez más violentos, producto de la droga, etcétera, etcétera, es un combo eso. Pero las cárceles están absolutamente colapsadas. Pero vos tuviste oportunidad de hacer algo que pocos políticos hacen, que es recorrer cárceles. O sea, vos te involucraste, las conociste y viste la situación del sistema penitenciario argentino. ¿Con qué te encontraste? Y te estoy hablando que eso lo hice desde hace 30 años, ¿no? También lo hice en los últimos años cuando estuve en la Cámara de Diputados. La única cárcel que conocí realmente que cumplía con los parámetros que establece la Constitución Nacional, porque yo digo, por ahí nos lavamos la boca diciendo hay que respetar las leyes, la Constitución Nacional. Ojo, no se respeta nada de la Constitución Nacional, nada. Bueno, hay un artículo que dice que las cárceles deben ser limpias y que el castigo en realidad es la privación de la libertad. Claro, ¿sí? Pero que debe haber un presupuesto destinado para que la calidad de vida sea... La cárcel de Borgüed contaba con todos los parámetros. La verdad es que vos decías, bueno, acá sí, la persona que ha cometido un delito, que ha tenido una falta en su vida, que le pasó no sé por qué razón, viene acá, se resocializa y luego sale a la sociedad y se incorpora como un ciudadano más al colectivo social. Eso no ocurre. La cárcel de Borgüed en poquito tiempo empezó a tener un problema de superpoblación. Una celda que estaba pensada para una persona, después para 2, hay 5 adentro. Claro. Digamos, es un infierno. Las cárceles en Argentina son un infierno. Claro, y lo que vos te planteas es que si una persona está 20 años en una cárcel, con una pena de 20 años, luego sale a la realidad y viviendo de esa manera 20 años, ¿cómo se resocializa, no? Es que la mayoría de los delitos que se cometen son precisamente reincidentes. Claro. Es decir, salen y vuelven a cometer el delito, porque las cárceles en nuestro país, y creo que en muchos países latinoamericanos, son en realidad facultades del delito. En lugar de resocializar, educar, formar personas humanamente y humanizantes, digamos, esta situación, para incorporarlas, porque después vienen y son mis vecinos y son los que compran en mi despensa y son los que compran en el supermercado. Esas personas tienen que estar en condiciones de vivir con el colectivo social. Las cárceles en Argentina, y lo digo, y a nadie le importa porque se lo toma o como una cuestión garantista o a nadie le preocupa porque en realidad están llenas de pobres y de jóvenes, que eso es lo más preocupante aún todavía, son escuelas del delito. Claro. Los que no aprendieron afuera, lo aprenden adentro.
Además hay otra Y cuestión, salen con más Mechi. odio, más necesidades Más y más resentimiento. es decir, viven un infierno, se vive un infierno. Entonces, digo, si las escuelas no funcionan como tales adentro, si no hay un equipo interdisciplinario, si los agentes del servicio penitenciario no están absolutamente preparados para trabajar con la persona que ha cometido un delito, que son delincuentes y que tienen que pagar una condena porque así está establecido. Ahora, cuando todo eso falla y hay tanta corrupción interna, y yo le voy a decir una cosa, alguien que nos está mirando sabe que si un hijo, un nieto o un sobrino tiene la mala suerte de caer en la cárcel, hace cualquier cosa y paga cualquier cosa para que adentro le den garantías y lo protejan. Y eso es lo que ocurre porque hay un sistema que falla por todas partes. ¿Cómo es la educación en las cárceles? Yo he visitado algunas y hay algunas escuelas, estoy hablando de mucho tiempo atrás, que funcionaban bien, pero no es de carácter obligatorio, no todo el mundo quiere asistir. El sistema se ha ido degradando de manera tal como se han degradado tantas cosas en estos años y entonces no funcionan como tal. Claro. Ojo, que hay excepciones, hay gente que se ha, Sí, que se ha inclusive que ha recibido. hecho, Sí. que se ha recibido, inclusive Sí, de abogado y sí. ha hecho su propia defensa, pero estamos hablando de porcentajes Muy ínfimos. pocos. ¿Y por qué Cuando- te parece que no le interesa al político? En los 5 candidatos que tenemos ahora para votar, el 22, nadie habla de ese tema, pero no solamente ellos, o sea, ninguno. No está en el debate público, Claro, ni directamente, no siquiera, está inclusive la gente te dice, y entran por una puerta y salen Sí, por la otra. Ahora, sí. ¿qué querés que te diga? No estoy justificando bajo ningún punto No. eso, por supuesto que no lo estoy. Ahora, si vos tenés 5 adentro de una celda y te entran 20 por día, vos no podés poner 10 más adentro de esa celda. Digamos, el que más o menos tiene una conducta, qué sé yo, lo dejan salir o el que paga. O el que paga. Claro. Acá, el que tiene dinero tiene garantizada la seguridad adentro o quienes lo protejan. Después hay otras cuestiones. Vos no podés poner a una persona de 20 o de 21 años junto con una persona que es o que ha cometido delitos de carácter federal, por ejemplo, un narco. Digamos, no hay cárceles federales Claro, pero especializadas. como las estructuras no están en dan. condiciones. Es más, no pasa eso. tenemos cárceles Pasa eso. federales para Para ese tipo de delitos delitos. complejos. Inclusive muchas de las veces que fui, los titulares del servicio penitenciario se quejaban porque tienen detenidos presos o delincuentes narcos, por ejemplo, que corresponde a la justicia federal o al servicio penitenciario federal, pero no les pagan después. Entonces le deben lo mismo. 5 meses, 6 Claro. meses. Entonces convive el peor de todos con el pibe que a lo mejor conducía borracho, mató a alguien, se disparó y también tiene que pagar una pena, una sanción, también Sí, pero no es una corresponde gravedad. y está dentro Claro. y conviven. Entonces, yo por ahí me preocupa esto de que hay artículos en la Constitución Nacional que no se cumplen ninguno. Y esos no fueron temas de debate. Se habló mucho de narcotráfico y no se explicó, por ejemplo, en los debates cómo podría ser una estrategia de región, estrategia regional, porque vos podés tener la mejor estrategia del mundo en Argentina, pero si Bolivia y Brasil tienen otras que van por otro lado, no resultan. Entonces, estamos siempre navegando por lo superficial y nunca vamos a la solución de fondo. Ahora, no solamente esto pasa en las cárceles. Nosotros tenemos un montón de chiquitos que no terminan el colegio primario.
y es mentira. Yo por ahí veo y soy defensora a ultranza de la enseñanza pública. Es más, estoy escribiendo algo sobre cómo la necesidad de volver a la educación Solucionaría pública. muchas cosas, ¿no? La educación, si La tuviese también educación mejores pública condiciones. para que todos tengan las mismas posibilidades. Claro, la desigualdad sería mucho Ahora, menor. La desigualdad es menor. Yo por ahí veo mucha gente que defiende a ultranza la educación pública, porque ayer hubo una marcha multitudinaria que me gustó mucho y que si yo hubiera estado en Río Cuarto voy, pero si yo hubiese ido con un micrófono y le pregunto, ¿a qué escuela manda su hijo? Digo a nivel primario o secundario. El 80% lo manda a las escuelas privadas. Sí. A la universidad no, la universidad pública sigue teniendo mucho prestigio, muchísimo prestigio. Pero yo hice eso con 15 políticos un día que estábamos reunidos en una mesa de trabajo de distintos partidos y hablábamos de la educación pública. Le digo, ¿quién de ustedes manda a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos a la escuela pública? Hablando de primario y secundario. Y todos bajaron la cabeza. Sí, está la opción de las semiprivadas que son intermedias, pero también lo tomás como... digamos, las escuelas públicas de gestión privada que se paga una cuota mínima. Es mínimo. Pero, digo, hay que... Nadie, a ver, de todos los que estaban en la marcha ayer defendiendo la escuela pública, creo que el 80%, y me hago cargo de lo que digo, manda a sus hijos, digo, a la escuela primaria o secundaria, ¿no? A las escuelas privadas. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Porque la calidad de la escuela pública ha caído sustancialmente. Claro. Porque el presupuesto no fue el adecuado, porque la capacitación no fue la adecuada, porque el reconocimiento del docente no es el adecuado y porque en realidad el Estado se retira. Te dejo a vos que cobras una buena cuota, te arreglas, por ahí pago el sueldo, pero todo lo que es la parte edilicia se encarga. Entonces digo, y no estoy cuestionando a la gente que manda a sus hijos a la escuela privada, bajo ningún punto de vista, pero es un debate de la escuela pública, de la escuela de Sarmiento. Sarmiento ha sido tan denostado, pero la verdad es que la ley de escuela pública obligatoria y laica que él trajo fue de una importancia sustancial para Argentina que lógicamente después ha ido decayendo, ¿no? Pero fíjate en el debate lo que pasó también cuando se hablaba de educación. Ínfimas las propuestas. No se dijo Desapercibía nada. Totalmente todo el tema de educación. No se dijo nada. Finlandia es un país que había caído como nosotros en una situación de una calidad, pero así, en caída y en picada de la educación. Entonces se reunió todo el mundo, hubo un gran debate público y lograron, ellos tienen la mejor educación de Europa, escuela pública, y los docentes son los mejores sueldos de todo el país, el mejor sueldo que un ministro, por ejemplo. Para entrar al Instituto de Preparación Docente vos tenés que tener un examen que supere un porcentaje determinado, no entra cualquiera a estudiar de profesor o de maestro a los institutos de formación docente, no entra cualquiera, entra aquellos que están altamente capacitados, pero además hay un incentivo y hay un reconocimiento profesional, salarial, social, que la llevó, por supuesto que llevó 20 años en Finlandia, pero la llevó a tener la mejor. Y si no hay educación, no hay nada. Acá hay un vacío. Acá hay un vacío total. Hay un vacío hace tiempo. Pasan los gobiernos y fíjate que ese vacío continúa. Se enojan, ¿no? se enojan. A ver, yo amo la docencia, digamos. Mis dos pasiones son la política y la docencia. Ahora, y estuve en escuelas públicas, fui directora de una escuela pública y me preocupé y demás, pero digamos, en términos generales, a los estados les importa poco la educación y la salud y la seguridad. Yo siempre digo, los que nos curan, los que nos educan y los que nos cuidan debieran ser los más preparados y los mejores sueldos. Un policía debiera tener mejor sueldo que un funcionario municipal o provincial.
un docente y un médico también. Es así. Porque son las tres cosas Es que así. realmente nos van a dar... Vitales. Vitales, Ujú, vitales. es así. Bueno, está bueno el ejercicio de la reflexión esto, ¿eh? Hay que hablar de estos temas. Hay que hablar de estos temas y sin prejuicio y sin temor, porque yo recién me atreví a decir que estuvo tan magnífica esa marcha en defensa de la educación pública, pero ¿a dónde mandan sus hijos a la escuela primaria o secundaria? ¿Cuántos lo mandan a la escuela pública? Entonces, cuando vos interpelás eso, es que surge el debate. Estoy hablando de primario y de secundario, Sí. fundamentalmente de secundario. Hay escuelas públicas primarias que funcionan muy bien, pero más aún en los pueblos más chicos, donde son única oferta educativa. Acá en Río Cuarto hay muchas escuelas primarias públicas que funcionan muy bien también y otras públicas secundarias también, pero la gran mayoría, los chicos van a las escuelas privadas. Es así, es la realidad Bueno. de nuestra educación. Ojalá en algún momento aparezca alguien que diga, a ver, ponemos los puntos en estos temas, Alguien ¿no? como Sarmiento, que fue Bueno, tan denostado, un Sarmiento moderno. un Sarmiento que yo en mis años juveniles cuestionaba tanto, ¿no? Por algunas cuestiones, pero... Sí, porque se lo cuestioné por mucho y con razón. Y con razón, pero un Sarmiento en esto, moderno... en no, esto sí. hay que, bueno, Sería volver a necesario. esa ley. Bueno, gracias por hacernos pensar un rato también, ¿eh? No, y charlar muchísimas sobre estos gracias a debates que ustedes, no me se los encanta habla. venir. Que no se habla. No, Un placer no. siempre escucharte. y No, tenerte es acá. un gusto para mí estar Muchas acá. gracias. Muchas gracias.